Muy bien, continuamos con más de Señal de Noticias. Ya está con nosotros nuestro invitado de esta noche. Se trata del profesor Raúl Isman con su habitual columna de política internacional. Profesor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, David. Gracias por tu habitual cordialidad. Bueno, ¿de qué tratará la columna de esta noche? Una jornada muy particular. Un tema central, como no podía ser de otra manera, y estaba anticipado desde la semana pasada, de un análisis del resultado electoral en Venezuela. Hablemos primero de los ganadores. El primer ganador es Chávez y todo su espacio, porque Chávez fue un pionero que comenzó a hablar de socialismo cuando era mala palabra, un ideal emancipatorio fundamental que viene desde el propio siglo XVIII y que en los 90 estaba absolutamente tapado en la marea neoliberal que recorría el mundo. Y desde que se asumió la presidencia en 1999, el comandante Chávez destinó gran parte de los recursos del petróleo venezolano, que en un momento llegó a nacionalizar por completo, para mejoría de los planes sociales, de los beneficios para el pueblo venezolano. La causa fundamental del triunfo pues son estas dos cuestiones centrales. Una fuerte gestión en favor de los sectores más desfavorecidos. No es que el gobierno de Chávez fue el que más benefició a su pueblo, fue el único que ha beneficiado a su pueblo. Entonces el pueblo no lo abandonó. Los grandes derrotados de esta elección son los grandes medios controlados desde los Estados Unidos. Nosotros tuvimos oportunidad de ver cómo los medios de España, los medios latinoamericanos, los medios de Estados Unidos, nos pintaban a un Chávez como dictador. Ahora, es un dictador muy particular, porque esta es la 15ª elección que se somete, de que subió al gobierno, y perdió una sola y por medio punto, cuando perdió un referéndum en el año 2007. Yo quisiera que todos esos petulantes que dicen que Chávez es un dictador, algunos jefes de Estado, como por ejemplo habitualmente los de Estados Unidos, se sometan a un referéndum revocatorio como se sometió Chávez en el año 2004. Le dio al pueblo la posibilidad de decirle, ¿quieren que siga o quieren que me vaya? En la Constitución venezolana es posible deponer a cualquier intendente, a cualquier gobernador, a cualquier legislador, simplemente con reunir una parte determinada del padrón y luego eso se somete a referéndum. No existe en ninguna sociedad del mundo una constitución tan democrática como la que hay en Venezuela. Entonces, este ha sido un triunfo de los pueblos del mundo que están en su gran mayoría sometidos a la tiranía neoliberal, con graves riesgos no solamente para la supervivencia física de los integrantes de los pueblos. Estamos en presencia de una situación en la cual en España se corre el riesgo de la disolución nacional. Se está hablando de que Cataluña se puede ir del Estado español. Y si se va a Cataluña, detrás se va el País Vasco y es una parte sustancial del Producto Bruto. España pasaría a ser un país un poquito menos pobre que Haití, por ejemplo. O sea que es una situación muy complicada. Ayer mismo Angela Merkel visitó Atenas y el pueblo le decía de todo menos linda. Por el contrario, Venezuela, la Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, muestran que han seguido un modelo que no es el neoliberal. Y no casualmente son los países donde menos se siente la crisis económica mundial y donde los pueblos mejoran. Se dice que Chávez es un dictador. Es el primer dictador de la historia que triplica a los estudiantes universitarios, que cuando Chávez asumió había 600.000 estudiantes universitarios, y en la actualidad hay más de 2 millones de estudiantes universitarios. Ningún dictador fomenta la educación de su pueblo. Mejoró sustancialmente la educación de los sectores populares desde el comienzo, desde la primaria, jardín de infantes. Se crearon institutos de formación para maestras que atiendan a chicos, como se dice en la Argentina ahora, con capacidades especiales que no existían. O sea, un conjunto de medidas que hacen que la figura de Chávez sea hegemónica entre los sectores populares. Ahora, en lo que debería notarse como lo más perjudicial está el hecho de que Chávez no ha logrado construir en sus 13 años en el gobierno, no ha logrado construir una organización que genere cuadros de gobierno, de construcción política, un equipo de dirigentes que lleva adelante la gestión de gobierno y también la construcción política, de manera que
si bien Chávez ganó fácilmente la elección con más de 11 puntos, se prevé que no va a ser tan fácil en las elecciones que va a haber el 16 de diciembre, en las cuales se eligen gobernadores, alcaldes y también diputados a la Asamblea Nacional. O sea, hay una gran distancia entre la figura de Chávez y el resto del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un primer intento de Chávez hace 6 años que intentó fusionar a todas las fuerzas que integraban su coalición dentro del PSUV, pero muchos no quisieron sumarse y finalmente terminó conformando un polo patriótico. La oposición avanzó, pasó de la elección presidencial anterior. Chávez tenía 62 puntos en el año 2006, la oposición dispersa arañaba los 35 puntos y ahora obtuvo 44 puntos. Pero hay que decir una cosa, también parte de eso es parte del triunfo de Chávez, porque el candidato Enrique Capriles Radonsky le mintió al electorado. Salió a decir que haría lo mismo que Chávez, que mantendría las misiones, que son planes de ayuda social, salteando la burocracia del Estado. Por eso se las llaman misiones, porque en los primeros tiempos el gobierno de Chávez mandaba los recursos por medio de la burocracia habitual del Estado y se perdían en el camino esos recursos. Entonces va el dinero directamente a los sectores beneficiarios. Por ejemplo, hay una misión por la vivienda que ha construido barrios como nunca se han construido viviendas populares en Venezuela. Aquel que accedió a una consulta médica por primera vez en su vida, aquel que consiguió una operación de cataratas cuando no lo podían tener, eso no se olvida al momento de votar. Capriles Radonsky se apropió del discurso de Chávez mintiéndole al electorado, que capturó una parte del voto chavista a favor de lo que decíamos antes, que la organización no acompaña en todo lo que tiene que acompañar la dirección del comandante Chávez. Entonces, al mentirla así, le ocultó a la población que él, si llegaría al gobierno, privatizaría el petróleo, mandaría al demonio las misiones, la universidad sería gratuita y dejaría de ser gratuita, o sea que se retrocedería en todo lo que avanzó el pueblo venezolano en estos 13 años. Finalmente, para cerrar el comentario sobre Venezuela, quiero decir una cuestión muy simple. Otro gran derrotado es el imperialismo norteamericano, que metió fortunas en dinero para inflar a la mesa de la unidad democrática, el conglomerado que llevó como candidato a Enrique Capriles Radonsky, que es del partido Primero Justicia, una especie de réplica en Venezuela del Partido Popular Español. O sea que el Partido Popular Español está destruyendo los derechos del pueblo de España. Entonces, esperar que Capriles Radonsky, que es un candidato que, si bien es de origen judío, está ligado al Opus Dei, vaya a continuar las políticas de Chávez, solo lo pudieron creer los más despolitizados de los seguidores del comandante Chávez, además favorecidos por el desgaste generado por la organización. Muy bien, muy completo como siempre, profesor. Será momento de la sección de lo que nos sale en los medios. Esperamos un poquito, quiero hacer 2 comentarios más. El día lunes de la semana pasada, la presidenta Cristina Fernández estuvo en Lima, en la reunión de países latinoamericanos y árabes, y dio un discurso fenomenal. Planteó, en primer lugar, una visión totalmente distinta a los Estados Unidos, que consideran que los árabes son pueblos bárbaros, fundamentalistas, una visión que en ciencias sociales se denomina huntingtoniana, por Samuel Huntington, un politólogo del Departamento de Estado, que dijo que entre Estados Unidos y los países árabes hay un choque de civilizaciones. Estados Unidos sería la democracia y los países árabes la barbarie y el fundamentalismo. Lejos de eso, la presidenta reivindicó la cultura árabe, primera cuestión muy importante, nuestra propia cultura, la que nos viene de España y que reformulamos en nuestro país, está influenciada por el mundo árabe. El mundo árabe inventó las matemáticas mucho antes que en Occidente, es un pueblo de una cultura milenaria. Entonces reivindicó la cultura árabe, reivindicó al pueblo palestino, que pretende ser asesinado por Israel, aliado histórico de los Estados Unidos, y reivindicó una cuestión fundamental,
los países centrales quieren salir de la crisis por vía de la guerra. Y no casualmente los principales países productores de armamento son los países centrales. Por eso están siempre metidos en guerra. Discurso sin desperdicio de la presidenta. Y el otro comentario que quiero hacer, que nos vamos a tener que ocupar en el futuro, pero lo anticipamos brevemente, es que ya está en guerra Siria con Turquía. Una guerra de baja intensidad, pero pronto es muy probable que sea una guerra de toda la intensidad. Hubo un incidente fronterizo hace 10 días, desde Siria no se sabe si fue el ejército sirio o los supuestos rebeldes que tiraron un misil sobre el territorio turco, y el gobierno de Erdogan respondió con una acción sin esperar el acuerdo parlamentario. Después pidió el acuerdo parlamentario para nuevas acciones defensivas, entre comillas. Lo cierto es que Turquía está haciendo la política que quiere hacer la OTAN, o sea, invadir Siria. Entonces hay que estar muy atentos frente a eso, porque puede ser la chispa de un conflicto que arrastre a Irán, que arrastre una situación de cuasi mini guerra mundial. Muy bien. Bueno, momento ahora sí entonces de lo que nos sale en los medios. Así es, y lo que nos sale en los medios es justamente algo relacionado con lo que vimos recién. El 4 de octubre, el día jueves pasado, hubo una manifestación en Estambul de cientos de miles de personas contra la guerra. O sea, el primer ministro Erdogan, que era una figura muy popular, se encontró con que su política belicista contra Siria le puede hacer perder mucha popularidad. Los medios que nos llenan la cabeza todo el tiempo hablando del malvado dictador de Siria no dijeron ni media palabra de esa verdadera multitud que recorrió las calles de Estambul. Bien. Bueno, momento entonces ahora de los alpargatazos. Así es, el alpargatazo internacional es para un señor que se llama William Ostick, vocero del Departamento de Estado, que dijo que Chávez debería fijarse en la gente que no lo votó y escucharla. Ahora, a mí me gustaría que Estados Unidos se fije en la gente que ellos los bombardean, a ver qué piensa de los bombardeos. Se preocupan porque el gobierno de Chávez escucha a la oposición. Y le preguntaron a los afganos si querían ser invadidos, le preguntaron a los iraquíes si querían que los invadan, le preguntaron a los libios si querían ser bombardeados, le preguntaron a los sirios si querían ser invadidos. Realmente el cinismo de los norteamericanos rompe toda la barrera del sonido. Hoy, todos los días, ayer, hoy, mañana, drones, aviones no tripulados bombardean Pakistán y Afganistán, y eso implica que los Estados Unidos no escuchan la opinión de los otros países. Y el alpargatazo nacional es para Jorge Lanata, que hace rato perdió la diferencia o el límite entre ser un periodista y ser una vedette. Hace 3 años Lanata trabajaba en el Teatro Revistas y no dejó de hacerlo nunca. Hizo escándalo cuando llegó a Venezuela y realmente fue sumamente divertido el momento. Estuvo operando todo el tiempo para dar la idea que Capriles podía ganar. Y finalmente, en el momento en que se daban a conocer los primeros cómputos definitivos, que hablaban de 10 puntos, luego la diferencia se extendió a 11, la cara de Lanata demostraba claramente que el Clarín para el que él trabaja se convirtió en una corneta que se le introdujo donde duele mucho. Le quedó muy pintado en la cara, o sea que es un alpargatazo perfectamente ganado. Bueno, como siempre, profesor, muy completo. Bueno, muchas gracias por el tiempo y la predisposición. Bien, nos veremos la semana que viene, porque hoy vine en miércoles porque por fortuna tenía día libre en mi trabajo, y el lunes no pude venir porque era feriado y no salía el noticiero. Nos vemos el lunes. Muy bien, muchas gracias, profesor. Nosotros continuamos con más de Señal de Noticias, repasamos más de